Hola, yo soy Valentina Ortiz y bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Ayer les conté por Twitter que estaba determinada a esclarecer qué estaba ocurriendo con respecto al caso de Jessica Cuevas, la embarazada de Schrödinger, el caso mediático por excelencia que estamos viendo en tiempo real desarrollarse en Argentina. Y este caso lo tiene todo para que yo lo traiga a este canal, porque nos encontramos un montón de versiones totalmente contradictorias entre sí. Nos encontramos que la evidencia no se corresponde y directamente es contraria al relato de la supuesta víctima, Jessica. Nos encontramos que median un montón de misterios, intereses particulares, amantes, secretos y además media una denuncia por violencia de género. Por supuesto, daba todo para que tratara este tema en el canal. Y por último, me obsesioné mucho con entender esta historia. Cuando empecé a escuchar diferentes relatos y diferentes declaraciones de los participantes de esta historia, habían ciertas cosas que no me cuadraban. Y una vez que entro en esa, no salgo hasta que lo entiendo. Así que me pasé entre ayer y hoy leyendo más de 20 noticias sobre este tema, intentando ordenar cronológicamente los hechos, intentando separar aquello que eran datos de lo que eran relatos y además intentando recoger aquellos datos claves que nos permiten entender ciertas contradicciones o declaraciones que no eran del todo claras. Por eso, aunque puedan notar que este video quizás es un poco más estructurado con respecto a los datos que les voy a ir contando, cierto es que es probable que este video esté poco y nada editado. Esto es porque incluso ahora mismo se sigue actualizando la información. Estoy tratando de hacer este video con toda la información actualizada y si me demoro, aunque sea 45 minutos a editar este video, es probable que la información ya haya cambiado y este video quede total y absolutamente obsoleto. De hecho, ahora mismo en directo en A24 está Liliana, la cuñada de la pareja de Jessica, que sería aparentemente el padre de estos supuestos trillizos de Schrödinger. Vamos a empezar con el comienzo, y es que Jessica supuestamente tenía programada una cesárea para realizarse en el hospital Evita Pueblo de Berazategui el mismo día de su desaparición, un ratito más tarde. Jessica tenía 42 años y 39 semanas de gestación, según sus propias declaraciones, y fue vista por última vez por su madre cuando salía de su casa. Para poder entender esta historia tenemos que entender que Jessica no vivía con su madre. Jessica vivía con su pareja y supuestamente padre de esos supuestos trillizos y había ido a casa de su madre un rato antes de la cesárea para estar con ella y con las hijas mayores de Jessica, que vivían con su madre, es decir, con su abuela. Estando en esa casa en un momento dado, muy poco antes de que tuvieran que ir al hospital a que le realizaran la cesárea y que por tanto su pareja iba a pasar a recogerla en su vehículo para trasladarla al hospital, Jessica se obceca en que tenía que ir a la farmacia del barrio a comprar una medicación para una de sus hijas mayores que convivían con su abuela, Zoe. Ella insiste en ir a la farmacia y finalmente va, a pesar de que en cosa de minutos o media hora le iban a pasar a buscar para ir a parir a sus propios hijos. Además, convengamos que, entendiendo un poco de cómo funcionan este tipo de cuestiones, un embarazo de trillizos donde media una cesárea es un procedimiento complicado y que además luego Liliana, la cuñada de Jessica, demostraría que supuestamente era algo que le preocupaba a Jessica. Es bastante extraño que un ratito antes de ir a someterse a esa intervención por la que supuestamente, y según sus propias palabras, podría morir si se complicaba, estuviera tan tranquila yendo sola a la farmacia. Al cabo de un rato, su familia nota que Jessica no vuelve y entonces, según la madre de ella, empiezan a buscarla. Son las nietas de la madre de Jessica, es decir, las hijas de Jessica, entiendo, quienes salen a buscarla por todos lados e incluso comienzan a pegar carteles por el barrio. Además, Jessica había salido sin su teléfono celular que había quedado encima de la cama en la casa de su madre. Como digo, al rato iba a pasar su pareja a buscarla para llevarla al hospital a realizarse la cesárea. Y como digo, Jessica no vivía con su madre, sino con su pareja, quien al rato la recogería. Ella había insistido, y según las palabras de su pareja, en antes de ir a realizarse la cesárea, pasar por casa de su mamá para pasar un rato con ella y con sus hijas y tomar unos mates antes de la intervención. Su pareja denuncia que la fue a buscar alrededor de las 9:30 de la mañana para asistir a la cesárea que se
que realizaría en el Hospital Evita Pueblo, pero no la encontró ni en las proximidades del domicilio de la suegra, ni siquiera tampoco en los centros de salud cercanos. Hoy, esta supuesta embarazada de Schrödinger ha reaparecido hacia el cabo de un par de días, el viernes pasado precisamente, y ella afirma que había huido respecto a la situación de violencia de género que estaba transitando en su casa y que no quería que sus bebés se vieran perjudicados por esa situación violenta. Luego vamos a llegar a eso porque esta versión cambia infinidad de veces y hay tantos datos que no concuerdan que es muy difícil creer en su versión. A este punto, 1 de febrero, la causa era caratulada como averiguación de paradero e interviene la unidad fiscal número 2 de Berazategui. Finalmente, el 9 de febrero, aparece en casa de su ex, perfectamente tranquila, tumbada en un sofá y mirando la tele. Dato aparte, ese ex en cuya casa estaba es el padre de una de sus hijas anteriores. En medio de su desaparición, donde aparentemente nadie sabía qué había pasado con Jessica, empiezan a surgir un montón de teorías y la mayoría apuntan contra su pareja, Eduardo Javier Balmaceda. Pero al mismo tiempo, aquellos testigos e involucrados que no formaban parte de la familia de Jessica dan datos que van muy en contra de esta versión. Para empezar, el primer testigo es un médico obstetra del Hospital Evita Pueblo, que declaró que la mujer fue, en efecto, a este hospital pidiendo un certificado falso de embarazo y que el médico finalmente se negó. En esta primera visita, donde Jessica acude a este médico para pedirle un certificado de embarazo falso, lo que ocurre es que Jessica le dijo a este médico que estaba embarazada y con pérdidas, por lo que el médico le pidió que se mande a hacer una ecografía, pero que nunca se la hizo. Esta ecografía era lo que podía servir para probar si Jessica en efecto estaba transitando un embarazo o algún tipo de complicación. Según el médico obstetra que declaró en la causa, ella le dijo textualmente: "Usted escriba que yo estoy embarazada, que eso me va a ayudar a mí con mi pareja". Después de esta negativa por parte del obstetra, Jessica vuelve a acudir a otra cita médica con este mismo médico, supuestamente para revisarse una posible infección urinaria y además para comprobar el estado de su embarazo. Este especialista le recordó a Jessica que si no traía una ecografía, no iba a poder constatar si estaba embarazada y por tanto ver en qué estado estaba ese embarazo. Es curioso este dato porque posteriormente es la propia madre de Jessica la que, al entregar el teléfono celular de su hija para ser peritado en la investigación, cuenta que en el celular de su hija encontraron tremendas búsquedas en Google como fotos de ecografías de embarazadas. Lo mismo que este médico le había pedido para poder constatar que en efecto lo estaba. También posteriormente se supo que Jessica llegó a descargar algunas de estas imágenes de ecografías de embarazadas, pero que terminó por eliminarlas. Pero lo raro y misterioso de todo este caso comienza luego de que se comprobara de que no había ningún registro, y repito, ningún registro en el Hospital Evita Pueblo que indicara que esta mujer tenía una fecha de parto programada para ese lunes. De hecho, el único registro que existe de Jessica en ese hospital era por una magulladura o una lesión en su brazo. Y yo no soy una experta de ningún tipo en embarazos ni fertilización, pero por lo poco que yo sé sobre este tema, tengo entendido que a los 42 años es bastante difícil quedar embarazada, sobre todo de trillizos. Lo más probable es que en este tipo de casos, cuando las mujeres ya pasan cierta edad de fertilidad y suelen tener mellizos o trillizos, sucede que se da un embarazo dentro de un contexto de fertilización asistida. Y esto me lleva al siguiente dato, y es que según la familia de Jessica acudía al margen del hospital a un centro ginecológico donde se estaba tratando. Y en este centro ginecológico, una vez que los investigadores quisieron acceder a la información o a los registros médicos, no hallaron ninguna ficha médica sobre ella. No consta ningún tratamiento, no se encontró nada sobre un embarazo. Es decir, ya tenemos dos lugares e incluso un testigo de un doctor que la vio que constatan que Jessica en ningún momento mostró señales de estar realmente embarazada. No había acudido a ninguna cita real con un obstetra ni tenía registrada una fecha para la cesárea que supuestamente se tenía que realizar ese día. Obviamente iba a llegar el turno para declarar de Eduardo Javier Balmaceda, el novio de Jessica al momento de su desaparición, ante la justicia. En este momento él cuenta que con respecto al embarazo, él había acompañado a su novia en muchas ocasiones al Hospital Evita Pueblo para ciertas citas o turnos que tenía para constatar el estado de su embarazo y para hacerse los controles regulares y necesarios ante una situación de embarazo con trillizos. Pero él comenta que siempre se quedó afuera.
que Jessica solo le permitió ingresar una vez, la primera, donde escuchó que el médico le dijo que ella necesitaba hacerse algunos estudios para poder continuar con este proceso. Las siguientes veces, según él, Jessica siempre le pedía que se quedara afuera esperando. Al salir, simplemente le decía que estaba todo bien y se iban juntos. Lo llamativo, además, es otro dato que se nos añade posteriormente cuando en varios programas de televisión deciden entrevistar a este hombre, Eduardo Javier Balmaceda, el novio de Jessica. Y es que él cuenta que siempre que asistían a un turno médico de estas características, lo hacían a través de la guardia. Es decir, Jessica no tenía programado ningún turno con un especialista médico en el centro, sino que directamente se dirigía a la guardia. Este no es el proceder habitual de una persona que está transitando un embarazo, que generalmente no solo tiene citas programadas, es decir, turnos programados con fechas exactas donde se hacen las revisiones, sino que además tiene un obstetra de cabecera que acompaña todo ese embarazo y va, digamos, de alguna manera siendo el responsable o el titular del cuidado de esa embarazada hasta que llegue el momento de dar a luz. Mientras todo esto ocurría y Jessica seguía desaparecida, los investigadores de la causa se dan cuenta de que la tarjeta SUBE de Jessica, es decir, la tarjeta de transporte que se utiliza en la provincia de Buenos Aires para moverse en transporte público, había sido utilizada durante su desaparición. A pesar de la nula evidencia que había en favor del embarazo real de Jessica y que esta desaparición se tratara de algo más que una decisión tomada voluntariamente por ella, sí que es verdad que la Fiscalía decidió perseguir otras líneas de investigación, entre ellas investigar a la pareja de Jessica, al precisamente nombrado anteriormente Eduardo Javier Balmaceda. En este contexto, el tipo tuvo que entregar su teléfono celular para ser peritado. Se analizaron sus movimientos, sus llamadas y sus mensajes y no obstante, los investigadores terminaron por concluir que no creían que este hombre tuviera algún tipo de participación en su desaparición, sino que él había sido engañado por Jessica. Como digo, Jessica finalmente fue hallada el día viernes en la casa de su expareja, padre de uno de sus hijos, en Berazategui, y según informan las fuentes de la investigación, Jessica había sido vista en la zona y en consecuencia se montó un gran operativo en la calle. Entonces, en la calle 110A, entre 11 y 12 de la mencionada localidad bonaerense, se hizo este operativo y en dicho domicilio se encontraba la mujer, quien en horas de la tarde iba a prestar declaración y contar su versión de la historia, palabras textuales. Y acá surge por primera vez la información respecto de la denuncia por violencia de género que tenía Eduardo Javier Balmaceda, que había sido interpuesta en octubre del año pasado. Este fue uno de los primeros datos que a mí me hizo chispotear la idea de que quizás todo esto era una cosa más extraña de lo que en principio podía parecer. Y cuando se mencionó la denuncia por violencia de género, pensé dos cosas: que o bien podían reforzar la versión de Jessica, donde de verdad era una mujer maltratada que sencillamente o había huido de la situación de maltrato, o algo mucho peor, o quizás sencillamente este era un conglomerado mucho más grande, una mentira mucho más estructurada que se le terminó yendo de las manos y para poder salir huyó hacia adelante. Son hipótesis, por supuesto. Luego más adelante en el video vamos a terminar de hablar de las opciones que existen al respecto. Pero yo quería constatar si esta denuncia realmente existía, porque me parecía extraño que tanto ella como la familia declarara sobre la denuncia de violencia de género si esa denuncia no hubiera existido, porque hubiera sido muy fácil de demostrar. La denuncia se puso en la comisaría de la mujer de Berazategui y fue, como digo, por violencia de género. Durante la declaración mencionó un presunto caso de violencia por parte de su pareja y, ojito, afirmó que estaba embarazada, pero de mellizos, no de trillizos. Cuando posteriormente Jessica aparece, ella cuenta que, supuestamente, su marido la maltrataba y no le daba ningún tipo de espacio sola. La única excepción que tenían era la casa de su madre y sus hijas para poder verlas a ella. En un fragmento de la entrevista que le realiza Carmen Barbieri en su programa Mañanísimas a este hombre, a Eduardo Javier Balmaceda, me cuesta mucho acordarme del nombre completo, él cuenta que ella quiso ir a la casa de su madre y sus hijas previo a la cesárea y que él se ofreció a llevarla en auto. Esto, si le buscamos la objetividad, cuadraría con la versión de que no la dejaba sola y que la excepción era la casa, porque fue a la casa de su madre y sin embargo fue él el que la desplazó al lugar. Sin embargo, esto por sí mismo no prueba nada.
En esta misma entrevista, Carmen Barbieri, a quien también le tenemos dedicado un video en este canal porque en un programa en televisión en vivo reconoció que había planificado el asesinato de su marido, aprovecha a preguntarle a Eduardo Javier Balmaceda si en efecto la denuncia por violencia de género era cierta y él la confirma. Confirma que la denuncia existe y explica vagamente que el origen de esa denuncia en realidad fue una pelea entre sus hijas y las hijas de ella. Sobre este mismo tema, el tema de la denuncia por violencia de género, la propia madre de Jessica también declaró en A24. En este contexto de supuesta violencia de género que sufría Jessica, la madre de Jessica afirma que él tenía una perimetral y que aún así había convencido a Jessica para que regresara a vivir con él en su casa. Además, dijo que a él no le cree nada y que un hombre que maltrata a una mujer no es nada. La madre contó que además, en una serie de imágenes que entiendo se habrían captado por cámaras de seguridad, se ve que la última vez que se vio a esta mujer, a Jessica, fue cómo se tomaba un colectivo. Es decir, cómo tomaba un autobús en ese momento donde supuestamente iba a la farmacia y que había tenido como origen su desaparición. Dice que en esas imágenes donde se ve a Jessica subirse a un autobús, se había ubicado el auto de Balmaceda, es decir, su vehículo particular. La madre dice que su hija se había ido a escondidas de Balmaceda y que por eso en las imágenes lo que se ve es que su hija estaba parada en la parada del autobús, que finalmente viene el colectivo, se vuelve hacia la pared y cuando el colectivo para subir a los pasajeros, ella se mete rápido entre las personas, gana la puerta y se sube. Y además añade que el hecho de que su novio, Eduardo Javier Balmaceda, estuviera en la misma zona donde ella se había subido al colectivo y que se pudo captar en las imágenes, en realidad es un hecho conocido por todos y reconocido por el propio Balmaceda, que dice que ella se subió muy rápido al colectivo y él dobló rápido y en ese proceso no vio que Jessica estaba ahí. Y llegamos a la parte del amante. Se confirma la existencia de un amante por parte de Jessica, la triple embarazada de Schrödinger supuestamente desaparecida. Según fuentes de la causa, Jessica había mantenido una relación extramatrimonial. El hombre supuestamente era un excombatiente de Malvinas y propietario de un kiosco barrial en el que Jessica solía trabajar. Y ahí es donde habría surgido este romance. Este dato surge del testimonio de una vecina que se presentó a declarar, pero que finalmente luego fue confirmado por todo el mundo, incluso la propia madre de Jessica. La información también fue confirmada en el proceso por los investigadores y se determinó que esta relación extramatrimonial habría comenzado hacia un año. También se sabe, aunque no queda claro si esto es parte de una declaración o se ha podido comprobar de alguna manera, que se habrían comprado un terreno en Córdoba, sí, acá, en esta provincia, para poder mudarse juntos. Y acá llegamos a otro plot twist, porque esto es una mamushka, estos son muñecas rusas de plot twist en esta historia. Resulta que la madre de Jessica afirma que este hombre, esta pareja, este amante, esta relación extramatrimonial que tenía Jessica, también era un hombre violento. Según la abogada que representa a Jessica ahora mismo y que está saliendo por todos los programas de televisión, pisándose continuamente en sus declaraciones y con las declaraciones anteriormente dadas por sus clientes, la madre de Jessica le habría dicho a esta abogada que el amante había amenazado a Jessica en una oportunidad diciéndole que si no era suya, entonces no era de nadie. Recordemos que a este punto todavía Jessica no había aparecido y que la madre de Jessica presuntamente no sabía nada del paradero de su hija, por lo cual supongo que en la mente de una madre preocupada podría estar buscando culpables o explicaciones a la desaparición de su hija y sus primeras ideas fueron achacarlo a su novio y a su amante. Más o menos en este interín se descubre más información sobre esta denuncia por violencia de género que Jessica le había puesto a su pareja, a Eduardo Javier Balmaceda, y es que esta denuncia, que decíamos tuvo lugar a mediados de octubre de 2023, interpuesta a posteriori de que ella acudiera por segunda vez al hospital Evita Pueblo a pedir que se la registrara como una embarazada y que nuevamente se negaran a hacerlo sin una ecografía mediante. Y en este momento también se confirma por parte de la madre de Jessica, recordemos, la madre de Jessica,
que en efecto su pareja, Eduardo Javier Balmaceda, no tenía permiso a ingresar con ella a los turnos médicos que supuestamente tenía. Yo me pregunto si quizás una posible especulación, presuntamente, no sería que Jessica, al darse cuenta de que cada vez se acercaba más al momento donde supuestamente tenía que dar a luz a trillizos, sabiendo que este embarazo era una mentira, y al ver que en el hospital se negaban sistemáticamente a reconocerla como una mujer embarazada, empezó a pensar en otras formas de huida de esa situación, y que una de aquellas que se le pasó por la cabeza fue denunciar a su pareja por violencia de género y así tener una forma o una excusa para distanciarse y no verlo más en el mejor de los casos, y no que él terminara detenido o en prisión preventiva, como ya conocemos en este canal. Resulta cuanto menos llamativo ver cómo una mujer dice estar embarazada primero de mellizos, luego de trillizos, que acude a un montón de lugares pero que nunca permita la entrada de su pareja y padre de esos supuestos hijos a los turnos médicos. Es llamativo también que el propio testigo obstetra haya declarado que ella le había pedido un certificado trucho. Es llamativo que luego los médicos constataran que jamás hubo un embarazo en el vientre de esta mujer y que no pudo ser real el embarazo. Posteriormente, denunciara por violencia de género a este hombre, que por cierto es una causa que quedó archivada por falta de mérito porque no había evidencia para seguir investigando a este hombre. En la madrugada del miércoles, donde Jessica todavía no había aparecido, recordemos que apareció el viernes, Jessica le escribió a su expareja para pedirle que la dejara quedarse con él. Ella alegaba que el 29 de enero decidió escaparse porque era víctima de violencia de género por parte de su actual novio. Pero finalmente, este exnovio y padre de una de sus hijas la entregó. ¿Y por qué su ex la entregó? Cuando supuestamente la estaba cuidando, la estaba protegiendo de una situación de violencia de género de la cual estaba huyendo. Y recordemos que en este momento se supone que Jessica estaba embarazada y que estaba a punto de dar a luz, porque esa cesárea no había tenido lugar el día en el que se supone que iba a tener lugar. Y otra cosa llamativa es que Jessica tenía panza. No era la panza quizás que uno reconoce como la panza de una embarazada, dura, redondita, con el pupo hacia afuera, sobre todo si son trillizos, pero sí que era una panza prominente que hacía sospechar por lo menos que podía estar embarazada y que nadie se atreviera a señalarla o cuestionarla. Y esto fue lo que dijo el ex que la entregó. Si bien en un primer momento él le creyó y aceptó alojarla, el dueño de casa necesitaba una tercera opinión, dado que el revuelo mediático no le daba ningún tipo de tranquilidad. Fue su jefe quien le recomendó que hablara con la policía. Como tenía un amigo en la comisaría, fue a él a quien le reveló el paradero de Cuevas y así fue como al mediodía de ese viernes se montó el operativo para ir a buscarla y que, como les conté al principio de este video, para cuando llegaron se la encontraron tirada en el sillón mirando la tele y totalmente tranquila. Después de pasar por la comisaría y por una revisión médica, tuvo un examen psicológico y además tuvo que declarar. Y se considera que el relato de Jessica no es lineal y por tanto se le va a realizar una pericia psiquiátrica. Cuando Jessica declara finalmente ante el fiscal Ichazo, en esa charla con este fiscal, Cuevas no dijo dónde estuvo los primeros 9 días de su desaparición. No saben qué pasó con ella desde el momento en el que dijo que iba a la farmacia hasta que finalmente, muchos días más tarde, le pidió asilo a su ex. La gente sospecha, en la investigación se sospecha, que estuvo con alguien que finalmente la echó, probablemente por el revuelo que tomó el caso. Cuevas a este momento todavía no revela dónde pasó esos 9 días y además insiste en que el embarazo sí que existió. Además, cuando apareció le realizaron un examen clínico y no se encontraron indicios, como decía previamente, de un embarazo perdido. Es decir, ya no es que no se pudiera constatar que no había un embarazo, sino que no se podía constatar siquiera el hecho de que hubiera tenido un embarazo y posteriormente lo hubiera perdido. Y acá viene la retahíla de contradicciones constantes de Cuevas sobre su desaparición y los motivos de esta. Jessica dice que mintió con respecto al embarazo y no dijo que finalmente lo había perdido porque le tenía miedo a su pareja, pero sin embargo, los investigadores afirman que tras peritar el teléfono de su pareja y de ella no existían indicios de ningún tipo de comportamientos violentos por parte de él. Es más, dijeron todo lo contrario. Dijeron que habían indicios de que Jessica era quien lo manipulaba por dinero. Otro dato sumamente relevante surgió en el análisis del celular de ella. Jessica, además de las búsquedas de ecografías, había realizado búsquedas de alojamientos en algunas partes del país.
y los lugares por ahora se mantienen en reserva para no entorpecer a la investigación. Pero bueno, finalmente Jessica cambia su versión y mientras que hasta hace 3 doritos estaba diciendo que el embarazo lo había perdido y que no lo había dicho por miedo a su pareja y a la reacción que pudiera tener él, finalmente dice que parió a esos hijos, que los parió en su casa, en la casa que compartía con su pareja Eduardo Javier Balmaceda, e insinúa que él los habría asesinado. Y ojito al dato que viene a continuación, que es tremendo. Cuando Cuevas empieza a salir en la tele, declara que el día 10 de diciembre perdió su embarazo, supuestamente con 34 semanas y medias de gestación, tras los golpes de su marido Javier Balmaceda, y que tuvo en ese proceso un parto en casa, y al despertar, el hombre le dijo que había muerto, que él se había encargado y que no piense más en eso. Es decir, mientras que antes estaba diciendo que no había dicho nada de que había perdido el embarazo por miedo a la reacción de su pareja, ahora dice que por culpa de los golpes que supuestamente le propinaba a su pareja, ella había perdido el embarazo o de alguna forma le había generado un parto espontáneo en su casa, donde además dice que él le dio algo para dormir y que al despertarse los niños ya no estaban y el hombre había dicho esto, que había muerto y que él se había encargado y que no tenía que pensar más en eso. Cito textualmente: yo el 10 de diciembre doy a luz a mis bebés en esa casa y me da agua, me da zapatillas y cuando me despierto me dice que él se había encargado y que mis bebés estaban muertos. Mi vida se convirtió en un infierno y yo tenía que seguir fingiendo que estaba embarazada. Yo tuve a mis hijos y perdí mucha sangre, sostuvo. Esto supuestamente lo declara porque el novio la habría supuestamente obligado a continuar fingiendo que estaba embarazada. Y dice además que había perdido mucha sangre. Evidentemente imaginamos que una situación tan violenta, donde por culpa de los golpes propinados por tu pareja se termina provocando un parto prematuro y de forma no controlada, donde supuestamente los bebés habrían muerto, no se sabe muy bien por qué causal, y que además ella habría perdido muchísima sangre, es curioso que 14 días más tarde estuvieran festejando la Nochebuena con la familia de Eduardo Javier Balmaceda y donde existen fotos que los muestran juntos y que muestra cómo ella en ese momento aún tenía esa supuesta panza de embarazada, lo cual se contradice directamente con su declaración del 10 de diciembre. En otra noticia, Jessica también declara y acusa al novio de haber mentido respecto a que se atendía en el Hospital Evita y dice que él la hizo atender en un centro privado. Él dice que no hay pruebas en el Hospital Evita porque era una mentira suya que yo iba a parir ahí. Siempre me hizo atender particular en un privado, afirmó en diálogo con A24, cosa que nuevamente es contradictoria total y absolutamente a otras declaraciones posteriores donde es ella misma quien afirma que se atendió en el Hospital Evita. Paso a leer textualmente declaraciones de ella. Yo le decía, ¿qué vas a hacer el 29 de enero cuando supuestamente tenga que tener a los bebés? Él me decía que algo se le iba a ocurrir, añadió Jessica, profundizando la denuncia contra su expareja. Yo creía que me iba a matar. No me dejaba salir a ningún lado sola, me tenía encerrada. Mi vida era un infierno y no pude denunciar lo que pasó con mis bebés. Vivía amenazada, que si yo me iba a buscar y encontrar, me iba a matar, agregó. Sobre la falta de una denuncia formal sobre la terrible escena que habría ocurrido en su domicilio, Jessica señaló que no podía hacerla porque solo iba a ver, no podía hacerla por solo iba a ver a mis hijas y él me esperaba en el auto y me decía que no dijera nada porque yo sabía lo que me iba a pasar. La redacción de esta noticia medio deja que desear. Pero lo que dice es que básicamente ella estaba amenazada supuestamente con no decir nada a su familia. Tras afirmar que su pareja siempre fue muy posesiva, muy celosa y que no tenía vida en esa casa, Jessica añadió que no podía salir, que no se podía maquillar y que no podía hacer nada. Dice que él le pegó en la panza porque lo había denunciado el 20 de octubre. Esta versión es totalmente contradicha por Liliana, la hermana del acusado, la hermana de Eduardo Javier Balmaceda, y que además dice que ella puede constatar, como otros familiares, que ella salía libremente. ¿Se acuerdan que hace pocos minutos les dije que Jessica se contradecía en su propia versión al decir que siempre la habían hecho atender en un centro privado y no en el Hospital Evita Pueblo? Bien. Declaraciones textuales de ella en otro portal de noticias.
Cuando quedé embarazada, él, Balmaceda, me acompañó. Hicimos juntos la primera ecografía. Él estuvo todo el tiempo conmigo. Él dice que nunca me acompañó y es mentira. Era una persona posesiva. Yo no podía quedarme sola con nadie. No estuvo solamente en la segunda ecografía, cuando yo me entero de que iba a tener mellizos. Relató la mujer en relación con los dichos de que Balmaceda aseguró que nunca había presenciado los controles médicos. Cuevas indicó que el pasado 20 de octubre había recibido una golpiza de su marido, que en ese momento lo denunció y se escapó. Fui a la casa de mi mamá y ahí ella llamó al 911. Me llevaron y radico la denuncia. Después de esos días de angustia, yo me siento mal y voy a Levita Pueblo, a la guardia. Me hacen un monitoreo y me dijeron que al final eran 3 los bebés. Si esta declaración fuera mentira, tiene un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que al decir que ella se dirigió a la guardia del hospital Levita Pueblo, confirma la versión de su pareja y la pone de acuerdo con la suya para que no parezca que está mintiendo, que ella había acudido a la guardia, lo cual sigue sin explicarse en por qué en otras ocasiones también había acudido a la guardia y no a una cita médica con un especialista de obstetra, básicamente. Pero es que además, en esta declaración, ella afirma que había ido al hospital Levita Pueblo, a la guardia, y que allí le habían constatado que finalmente eran 3 los bebés que esperaba. Ese registro debería estar en alguna parte. Ella misma vuelve a insistir en que sí deberían haber registros suyos en ese hospital. Cito: de acuerdo a las investigaciones judiciales, habría sospechas respecto al embarazo. Según constataron, la mujer no tenía cita para el parto y ni siquiera había registro de su embarazo. Tiene que estar todo ahí en el hospital, insistió Jessica Cuevas. De todos modos, la abogada de Cuevas presentó documentos médicos, como decía al principio, que se confirmaría que ella sí estaba embarazada de trillizos. Recordemos que esta causa todavía está en pañales y vamos a ir actualizando la información a medida que vaya surgiendo. Ahora mismo deberían aparecer un par de testigos que deberían ser obligados a declarar en la causa. Entre ellos, por ejemplo, los médicos que supuestamente la atendieron en la guardia, si es que existen, y obviamente deberíamos tener también la supuesta llamada al 911 por parte de la madre de Jessica. Hago un pequeño paréntesis porque antes de que Jessica volviera a aparecer, su abogada públicamente buscaba responsables y apuntaba hacia su amante / ex jefe y contra el hombre con el que tenía esa relación, con Eduardo Javier Balmaceda. Palabras de la abogada. Tenemos varias hipótesis. La primera es que Balmaceda se entera del romance y la secuestra. La segunda es que Guillermo, el hombre del kiosco y su amante, le pide que deje a Balmaceda y la secuestra. Y la tercera es que Balmaceda duda de su paternidad y la secuestra. Y resulta que cuando Jessica Cuevas reaparece, también tiene una versión de secuestro. Una versión de secuestro que no cuadra con las imágenes que la observan subir a un colectivo y desplazarse, ni tampoco coincide con los movimientos de su tarjeta SUBE. La mujer relata que escapó y que antes de llegar a la farmacia a buscar un remedio para su hija, fue secuestrada. No vi los rostros porque lo único que vi fue la camioneta que hacía varios meses me venía siguiendo. Es decir, a este punto, Jessica, después de reaparecer, afirma que había una camioneta que hacía varios meses que la venía siguiendo. Y sin embargo, esto no surgió por parte de nadie en declaraciones anteriores. No hay registro de que ella haya comentado esto a nadie en su teléfono celular después de ser peritado. No existe una denuncia por este hecho, como sí existe una denuncia realizada en octubre contra su pareja. Y es llamativo que denuncie públicamente que estaba siendo controlada por su pareja sistemáticamente y no que había sido perseguida durante meses por una camioneta que finalmente terminó por secuestrarla. Además, dice que sí se lo dijo a su pareja, pero que su pareja hizo oídos sordos. Jessica describe que mientras estuvo secuestrada permaneció atada, vendada y que no le daban de comer. Finalmente, entre ayer y hoy sale a hablar públicamente Liliana, que es la cuñada de Jessica, la hermana de Eduardo Javier Balmaceda. Y es que dice que Jessica es una mujer siniestra, que no se le cae una lágrima, miente todo el tiempo y no le cree nada. Dice que no entiende de dónde saca esta historia, que qué mente puede crear todo eso y acompañada de una abogada que también miente a la par de ella. Es llamativa su declaración porque además, cuando empecé a grabar este video, estaba compartiendo públicamente en vivo en A24 conversaciones de WhatsApp y audios enviados por parte de Jessica a Liliana, donde nuevamente se contradecía sistemáticamente
no solo con su propia versión, sino con la versión dada por su madre, su abogada, etc. A medida que este caso se vaya actualizando y tengamos novedades o esté aún más esclarecido, quizás vuelva a hacer otro video, pero necesitaba aclararles esto a ustedes de la misma manera que necesité aclarármelo a mí para poder dormir en paz. Ahora ya lo saben, esta es más o menos la historia completa de la embarazada de Schrödinger. Los amo, cabeza de pollo.